cantarle a ese Salvador que es nuestro amigo, Salvador, guía. El himno se titula Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Lo estaba buscando en el himnario y no lo encontré, no sé si aparece con otro título. Y dice así este himno: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado con su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miseria y de dolor. Con bondad Jesús vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado con su amor y su bondad. Amado Dios, gracias. Señor, en esta tierra recibimos ese amor natural, ese amor circunstancial, ese amor condicionado, Señor, oh Dios, contaminado por el pecado, por nuestra condición caída. Pero tú me ofreciste y nos ofreces a todos ese amor eterno, manifestado en la obra de Jesucristo, y de igual manera en darnos un día más de vida para amarte, conocerte y obedecerte. Habla nuestras vidas conforme a la necesidad. Gracias por el amigo, por la amiga. Gracias por los que en algún momento dado no pudieron venir. Tú sabes las razones. Sea llegando igualmente este mensaje de manera diferida a ellos. Y de igual manera podamos también multiplicar lo que tú nos hables en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia. Estamos en los Salmos, Salmo 124, sobre esos cantos graduales que nos enseñan que nuestro peregrinaje aquí en la tierra muy pronto se va a acabar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser al terminar esta reunión, pero usted y yo no debemos estar preparándonos, debemos estar listos para ese terminar, ese peregrinaje. Y encontramos, mis amados hermanos, en el Salmo 124, en la cual es atribuido a David. No todos los salmos graduales y todos los salmos o cantos fueron dados por David, redactados por David, el rey David. Y en este salmo de 8 versículos nos habla de una manera maravillosa de ese peregrinaje, pero que estamos en un tramo de ese camino, teniendo en cuenta
el pasado, mirando el pasado. Y por eso podemos titular, si bien el título en esta versión de la Biblia dice alabanza por haber sido librado de los enemigos, cántico gradual de David, podemos igualmente titularlo las necesidades pasadas que ha satisfecho Dios. Las necesidades pasadas que ha satisfecho Dios. La palabra de Dios nos enseña en dos apartes de la escritura, en Isaías, y no voy a centrarme literalmente en esos pasajes. En Isaías nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y en el texto y en el contexto nos enseña, en este caso, de no recordar para volver a llevar a cabo obras muertas, obras que nos alejan de Dios, cosas que nos traen resentimiento, nos traen sentimientos de amargura o de anhelar mirar atrás, como dice la escritura sobre la mujer de Lot. La mujer de Lot, dice la escritura, que había salido del valle que quedaba cerca de Sodoma y Gomorra, pero su corazón no había salido de ahí. El hijo de Dios, la hija de Dios, muchas veces estamos tentados a mirar nuestro pasado y querernos autoengañar o ser engañados por las circunstancias y decir: cuando estabas no en los caminos del Señor, parece que me iba como mejor. Volvemos otra vez a agarrarnos de la tabla de las obras. No tenía enemigos laboralmente, me iba bien. Me parece que mi hogar estaba bien. Pero la escritura dice: no os acordéis para anhelar volver atrás, volver a esa vida que nuevamente nos hunde en esa enemistad con Dios. Pero también ahí en Isaías nos dice: acordaos de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas. Y si usted hace una exégesis de manera arbitraria, va a decir: oh, la Biblia se contradice. Aquí dice no acordar y acá dice sí. Pero volvemos otra vez al momento del texto y del contexto histórico. Ahí cuando hace referencia es para adorar a ese Dios por lo que hizo, por lo que hace y seguirá haciendo en nosotros. Usted debe acordarse para ver la obra maravillosa que Él desde antes de que usted naciera, desde antes de la eternidad, ya Dios había dispuesto para usted. No es casualidad que usted haya venido hoy. No estaba en los planes de usted solamente, sino en los propósitos de Dios que usted viniera acá. Amén. Amén. De igual manera, no estaba en los planes suyos buscar a Dios, porque el hombre, la mujer sin Dios no busca a Dios. Es Dios el que se acerca al hombre. Y encontramos entonces que en este pasaje nos habla de esa segunda actitud nuestra, en la cual usted y yo debemos recordar cómo esas necesidades en nuestra vida el Señor ha sido fiel y la ha satisfecho. Si usted podría hacer una lista desde que el Señor lo llamó, lo atrajo a ser hijo e hija de Él por su gracia, por ese favor inmerecido, por ese regalo maravilloso de la obra en la cual Cristo tomó el lugar suyo y mío en la cruz para llevar nuestra culpa y nuestro pecado. Y no solamente la llevó, sino que fue sepultado y, como dice la Escritura, lo dejó en la profundidad de la mar. Es decir, que Él no nos va a recordar para hacernos sentir tú eras así, no, sino para recordarnos y exaltar la bondad de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Amados hermanos, frente a esto,
encontramos que si hiciéramos esa lista, no terminaríamos. No terminaríamos. Y no se trata en el ámbito humano, ¿no? Venga, hijo mío, venga, usted venga y le echo en cara todo lo bueno que he hecho por usted. Y usted es un mal agradecido, una mala... No, Dios no hace eso. A lo contrario, nos permite recordar a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo, en la cual no somos merecedores de ese amor tan grande y tan maravilloso. La palabra que se utiliza para acercarnos es inefable, sublime. Hay un himno titulado así, Sublime Gracia, que no solamente está para razonarla, es decir, para entenderla, no, sino para creerla, porque es por fe. El hombre siempre va a querer razonar sobre muchas cosas acerca de Dios, y solamente va a llegar al susurro, como dice Job, sobre esas verdades. Y encontramos, mis amados hermanos, entrando al pasaje del Salmo, del canto 124, en el versículo 1 y 2, que haciendo nosotros con David, de recordar cómo el Señor ha satisfecho esas necesidades, esas circunstancias adversas, o esas necesidades básicas o prioritarias, como usted la quiera llamar, dice el versículo 1 y 2, a no haber estado, ¿quién? Jehová. Ahora, de la manera como Dios se haya valido para satisfacer esa circunstancia, esa necesidad, usted debe leer, entender, discernir, identificar la mano de Dios ahí. A no haber estado Jehová por nosotros, es decir, que Dios no solamente es un Dios individual, es un Dios colectivo, de mayorías, también para los demás. Dice, no haber estado Jehová por nosotros. Ese nosotros incluye a su esposo, que todavía no ha sido, está ahí obstinado de llevar una vida alejada de Dios. Ese nosotros incluye a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familiar más cercano o más lejano, a Fusagasugá, a Cundinamarca, a Colombia, a la humanidad. Ese nosotros. El Evangelio de Juan, ese pasaje bastante conocido, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, a la humanidad. La palabra mundo no se hace referencia a la parte geográfica o el planeta Tierra como tal, sino a la humanidad, a esa creación caída, alejada. Y por eso el salmista dice, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando el hombre y la mujer están sin Cristo, no es algo entendible ni tampoco algo que practique esto, sino, si no haber yo hecho esto, es que yo sí lo hice, no, yo lo logré, volvemos al barco. Oh, aquí yo solo en este barco. Oh, no necesito de nadie. Yo puedo dirigir mi barco, yo puedo dirigir mi vida, yo puedo decidir. Nadie decide por mí, yo decido. Tengo dominio sobre mi vida. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, en las cuales humanamente ya se le salen de las manos a usted, y no sé cuáles tenga usted ahora enfrentando, amado hermano, amada hermana o amado amigo, en la cual nos lleva a sentirnos, como dicen, con crisis existencial. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y encontramos palabras nocivas, tóxicas, que dicen, tú no sirves. Todo lo que tú has hecho es un fracaso. Tu vida es infructuosa, no da fruto, eres inconstante, dejas todos a media, no has logrado nada, no tienes nada que ofrecer a los demás.
Y esa es la condición del hombre cuando se enfrenta a sus limitaciones a razón de centrarse en sí mismo. Por eso, a diferencia de aquel que está en Cristo, que está en Dios, dice, a no haber estado ¿quién? Jehová, Dios, Cristo, por nosotros en el pasado. Y si ha estado en el pasado, Él va a estar en el presente y se va a estar con usted en el porvenir. Con usted, conmigo. Y por eso en esta última parte de ese primer versículo dice, diga ahora. La palabra ahora es atemporal. Atemporal, ¿qué quiere decir? Que no especifica, sino es en cualquier momento, en cualquier lugar. Dice, diga mañana. No dice así. Diga después de terminar la reunión. No dice ahora. Esa palabra ahora es en todo momento. Usted debe reconocer que ese Dios es fiel, que ese Dios siempre ha tenido esa mano extendida a favor suyo. Sé que usted le busque o no le busque, Él ha estado con usted. Amén. Y por eso la respuesta de Israel como nación y de nosotros como iglesia y usted, amado amigo, es de reconocer, dice el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros. Que cuando nuestros hijos, nuestra esposa, nos reciban de llegar del trabajo, como decía un hombre, vengo fundido. Esas son palabras mayores, ¿no? Desde el punto de vista mecánico, ¿no? Desde el punto de vista de una máquina fundida, ¿será que puede funcionar más adelante? No. Tiene que ser reemplazada. Pero esa es la forma como esa persona se expresaba de que venía de trabajar cargado, venía emproblemado. Y claro, la respuesta de los que lo recibían era, ¿lo atendemos? ¿Qué hacemos? Lo recibimos, claro. Y la respuesta que el Señor quiere que usted diga es, esposa, hijos, familia, de no haber estado el Señor allá en ese trabajo conmigo, hubiera estado fundido. Hubiera estado mal geniado porque el jefe me trató mal. Hubiera estado mal geniado porque no me pagaron. Pues estuviera mal geniado porque cuando venía manejando un carro me estrechó. Pero el Señor estuvo conmigo. ¿De qué manera usted expresa como dice Israel y está llamado a ser si no hubiera estado Jehová con nosotros? Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo sería esa lista de usted? Piense solamente en 5 de no haber estado Dios con usted en esas 5 circunstancias, en esos 5 momentos de quebranto de salud. No le voy a ayudar, yo tengo las mías, por las cuales el Señor me permite humillarme ante Él, decirle, Señor, aquí estoy. Si no haber estado usted conmigo, oh Dios eterno, no hubiéramos salido de la puerta. No por inseguridad, no, sino porque nuestra garantía es que tú estás con nosotros. Amén. Y sigue diciendo entonces este pasaje en la cual, ¿por qué Israel, por qué la iglesia, por qué la humanidad debe reconocer que Dios satisface sus necesidades en el pasado y por tanto hay garantía para el presente y el futuro? Porque usted y yo vamos a enfrentar 2 adversarios, 2 oposiciones. La primera es la humanidad, otras personas que se van a levantar contra usted. Nos dice, en este caso, el versículo 3 y 5. Y luego nos dice el versículo 7. En el versículo 3 y 5 nos habla de la humanidad, de las personas que se van a levantar en oposición a usted. Dice, vivos nos habrían tragado entonces
cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habríamos inundado las aguas, sobre nuestras almas hubieran pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y luego da una declaración en el versículo 6 de cómo el Señor libró a David y a Israel. Y en la última parte del versículo 2, en la cual se inicia el versículo 3 al 6, dice, cuando se levantaron contra nosotros, ¿quién? Los hombres. En usted va a haber oposición humana, no solamente ideológicamente llamado humanismo, sino personas en la cual van a querer desviar, desanimar, desalentar, obstaculizar, cual sea la circunstancia. La Biblia nos habla rápidamente de Job, que frente a esa circunstancia en la cual Dios permitió y llevó a este hombre a ser probado y que Satanás materialmente lo dejara en la ruina, que perdiera afectivamente sus hijos, sus hijas. Pero después encontramos su salud. Y luego encontramos el afecto de la madre, de sus hijos. ¿Hasta cuándo retendrás esa fe, esa confianza? Maldice a Dios, reniega a Dios y muere. ¿En cuál de esas está usted? ¿Cuál de esas? ¿Te han despedido del trabajo? Se amotinan, como encontramos en los salmos, contra usted. Amotinar es que hablan, murmuran contra usted. ¿En cuál de esas está usted? Como iglesia y desde el punto de vista de la eclesiología, las obras de Dios enfrentan dos circunstancias. Una es cuando hay oposición interna, es decir, entre nosotros los hermanos hay confusión y oposición. Y la segunda es cuando estamos acá cumpliendo lo que dice el Señor, amaos los unos a los otros. Entonces se levanta oposición externa, entonces los vecinos en algunas iglesias empiezan a lanzar piedras, empiezan a traer sus perritos y utilizar la entrada como baño, o como anteriormente nos hacían, nos utilizan la iglesia como parqueadero de motos. Empiezan a obstaculizar a los hermanos, a ofender eso en la eclesiología. Las otras se derivan de esas dos. ¿En cuál de esas estamos como iglesia? Dice la Escritura, se levantan las personas contra usted, sus familiares inconversos y conversos, porque cuando usted es creyente, entonces están como en la observancia, si usted ora o no ora, si usted cuando ora se arrodilla, o si está de pie, entonces es un fariseo, si se arrodilla, se quedó dormido, perdón. Pero Dios conoce tu corazón. Y por eso volvemos otra vez al versículo 1 y 2. A no haber estado Jehová con usted y conmigo, no estuviéramos aquí de pie, no estuviéramos acá sirviendo. Amén. Y por eso encontramos, mis amados hermanos, que de qué venimos en esa oposición. Vamos a encontrar malos entendidos. En esa oposición vamos a encontrar odio, rencor, vamos a encontrar murmuración, vamos a encontrar circunstancias como esas. Vamos a encontrar desorientación, como muchas veces la iglesia, las mujeres y los hombres de Dios se han enfrentado. Hermanos, yo creo que el Señor quiere que hagamos eso, y eso no muchas veces no viene de Dios. Miren, las cosas buenas, porque sean buenas, no quieren decir que sean voluntad de Dios. Y para eso hay que estar orando, para identificar que todo eso bueno que nos muestra puede venir no de Dios.
En eso tenemos que ser cuidadosos. Amados, avancemos. La otra es la oposición de Satanás. La palabra Satanás, diablo, acusador, opositor, en fin, lo encontramos en el versículo 7. Nos dice el versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos. ¿Quién es? Yo. Sálvese quien pueda. Yo me salvo. No. Iglesia, ora. Hermana, hermano, ore por los demás. Ore. No, que hoy, ay Dios mío, no puedo dormir, tengo insomnio. Convierte ese insomnio en oración, que luego ahí Satanás le va a querer poner sueño. Ore por sus hermanos de la iglesia, ore. Usted y yo estamos aquí gracias al poder de Dios glorificado a través de muchas oraciones. Hay personas que están orando por usted, que están en otros países, que usted ni siquiera llegaremos a conocerlos allá cuando estemos con el Señor. Y aquí estamos orando por ellos sin conocerlos, pero el que nos une es el Espíritu Santo y la palabra y la salvación, la cual es Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor nos mantiene. Ore. Pastor, pero es que aquí nos dice literalmente de el hecho de cazar en la antigüedad, en la cual se utilizaba dos mecanismos, una cuerda, el lazo. Utilizaban también una red para las aves, cazar las aves, en la cual ellas caían, sus patas quedaban enlazadas, luego caían en la red, y de manera en la cual intentaban salir y terminaban estropeando sus patas. Muchas de ellas morían asfixiadas, sofocadas. Los que han tenido aves, las aves tienen una característica que ellas fácilmente se sofocan y pueden provocar un infarto. Por eso aquí el salmista nos habla de esa manera en la cual Satanás va desde que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, a colocarse en pie, de colocar esa red cual sea. Puede ser una mujer que quiere hacerte caer y fallarle a tu esposa, fallarle a tu esposo, o una tentación económica de recibir un dinero o tomar un dinero que no es tuyo. Pastora, eso nunca me va a pasar a mí. Perdón, hermanos. El Señor tuvo 12 apóstoles y entre eso estuvo el Jesús, igual que a todos confiaba, los amó, dice Juan capítulo 13. Pero dice Juan capítulo 12 que sustraía de la bolsa Judas. Y no era un recién convertido. Había estado 3 años bajo la enseñanza de Jesucristo. Había participado de predicar, de testificar. Pero se dio al lazo del cazador. Pastor, nuevamente usted habla de cazador, pero el cazador es aquel persona que utiliza una herramienta para apresar a su víctima, sea un ave, sea un oso, sea una... Pero vamos a la escritura entonces. Vamos a la primera epístola a Timoteo capítulo 3. Y ahí nos hace énfasis el Espíritu Santo al testimonio suyo y el testimonio mío. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 7. Usted puede leer todo el capítulo, habla de los obispos, de los diáconos. La palabra obispo significa servidor, pastor, servidor. Todos somos siervos, todos somos servidores, somos hijos de Dios, pero estamos llamados a servir. Y en el caso de usted y mi persona, dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de ¿dónde? De afuera. De los de afuera. Qué bueno que usted venga a la iglesia, pero venga, gócese,
pero su testimonio hacia afuera toque vidas, transforme vidas con los de afuera, para que no caiga en descrédito. ¿Y en qué? El lazo del diablo. ¿El lazo de quién? Del diablo. Del diablo. Del diablo. Y podemos seguir ahí haciendo exégesis con diferentes versículos. ¿A quién se refiere ese cazador? Pedro dice que el león, Anda como. que el diablo anda como león. Perdón. El diablo anda como león, porque sabemos que Jesús es aquel león de la tribu de Judá. Como león, Rugiente. acechando, rugiendo. ¿Sí? ¿Para quién qué? ¿A quién devorar? Y el león ahí está haciendo ¿de qué? De cazador. Está cazando. Sí. Iglesia, tenemos esas dos opositores. La humanidad. Luego Santiago capítulo 4 dice el mundo, no améis al mundo, el sistema del social sin Cristo que nos va a llevar a través de la cultura a cambiar esa fe en Dios, sino la fe en las obras del mundo, del ser humano. Pero ¿qué nos dice entonces? Ahí que su testimonio, mi testimonio en Dios va a ser librado, guardado por Dios. Nos dice la segunda parte del versículo 7 del Salmo 124. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. No solamente el lazo se va a romper, en la cual Satanás va a buscar la manera de amedrentarlo a usted, de paralizarlo a usted. Mire, una de las armas que Satanás utiliza muy eficazmente, tristemente, se los digo y la Biblia lo sustenta, claro está, es eso. Ya soy salvo, ya soy salva. ¿Sí? Una vida pasiva. Una vida pasiva. La Biblia nos dice que somos soldados, pero no soldados acuartelados, ni siquiera en trincheras, sino en el campo, dirigidos por aquel que venció por usted y por mí, Jesucristo. Amén. Amén. Y por eso usted y yo nos unimos e invitamos a todos aquellos que hemos creído en Jesús a decir, a no haber estado Jehová por nosotros. Él está con usted en el pasado, presente y en el porvenir. Cual sea las circunstancias adversas de personas que se levanten contra usted o de las obras de Satanás que se levanten, usted va a ser librado. Usted va a ser librado. Ah, es que lo dice el pastor. No, lo dice la Biblia. Yo eso es lo que estoy viviendo, hermanos. Y yo sé que usted también lo está viviendo. Él no va a ser librado. Concluimos con el versículo 6 y versículo 8. Si podemos traer a memoria que el Señor nos ha librado de las obras infructuosas de las tinieblas y de las obras de aquellas personas que quieren poner obstáculo y tropiezo, podemos decir, unirnos al versículo 6 y versículo 8. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Y dice el versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. 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 Vamos a dar una corta explicación del versículo 6. Cuando habla aquí de dientes, cuando usted hace un dibujo de una caricatura, sea que usted lo haga bien o no haga usted, y la boca, usted le hace los dientes, no por la propaganda de crema dental, no, hace los dientes, eso expresa ira.
ira. Ira. La naturaleza nos enseña eso, ¿no? Los animales que tienen dientes, en el caso de los caninos, los perros, ¿qué hacen cuando están envalentonados? Pelan los dientes. Eso. Y a veces uno dice, no me pele el diente, ¿no? No en el sentido de risa. Igualmente, todos ellos representan eso, ira. Dios nos guardará de esas personas. Pero también Él va a hacer su pronta ayuda, dice el versículo 8. Nuestro socorro. La palabra socorro ahí en hebreo significa pronto en ayudar. Pronta ayuda. Por eso cuando se escribió, no me acuerdo ahora, no quiero calumniar a la historia, o no quiero ser impreciso, el SOS, socorro, y algunos le ameritan, ¿no? Al Titanic, pero no quiero ser impreciso. La palabra SOS es pronta ayuda. Pronta ayuda. La otra es urgencia. Esto es urgente, pronta ayuda. O si no fuera así, pregúntele a los bomberos. Cuando suena enseguida ahí, ellos no se quedan ahí, espérate que estoy terminando de comer. No, que voy a hacer una llamada. No, enseguida se colocan su vestuario y a ellos les enseñan para eso. El Señor Dios Todopoderoso ha de ser para ti y para mí esa pronta ayuda. Amén. Póngase de pie y vamos a repetir, y con eso concluiré, versículo 6 y versículo 8. Créalo que ese es el mensaje, no para aprenderlo solamente, sino para vivirlo. La palabra de Dios no es solamente para memorizar y para aplicarla a otros, sino también para que usted se la predique. Todo predicador, lo primero que Dios le enseña es a predicarse primeramente a Él. Por eso es una espada de dos filos. Dice el versículo 6 y 8, a una sola voz: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de Él. Versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Alaba al Señor. Gracias. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, en Jesucristo, tu Hijo, el cual se entregó como ese Cordero sustituto por nuestros pecados una sola vez para siempre. Venimos ante ti a través de esa obra y ese camino, dándote gracias. Gracias, Señor, porque estamos listos, preparados para ese reencuentro contigo. Reencuentro porque un día tú nos llamaste a ser salvos y te vimos a través de los ojos de la fe y somos transformados en hijos e hijas tuyas, oh Padre eterno. Gracias porque nos has librado en el pasado de gran muerte separados de ti, pero también cuando hemos estado en convalecencia física, emocional, en quebranto, cuando hemos estado sin fuerzas, porque nadie podrá ser fuerte por su propia fuerza, y tú nos has dado ese ahínco, nos has dado esas fuerzas para seguir. Gracias. Gracias porque nos has dado, Señor, el deseo de aquellos que desean que tropezamos, que vayamos a tropezar y nos quedemos postrados. Gracias por las personas que tú pones a orar por nosotros. Y gracias porque nos pones a nosotros a orar por esas personas también, que a algunos los conocemos y a otros no. Gracias. Gracias porque somos el resultado no de nuestras obras, sino de esa obra maravillosa de amor que nos tiene aquí reunidos con amor eterno, el cual eres tú, Señor Jesús, en la cual te entregaste por nosotros. Gracias, Señor,
porque las muchas aguas no ahogarán este amor, ni los ríos lo anegarán, Señor. Gracias. Gracias porque tú todos los días nos das motivos para testificar que si tú no hubieras estado por nosotros, Señor, ya hubiéramos, Señor, decaído, Santo de Israel. Gracias por tu fidelidad. Señor Dios, que cada uno de mis hermanos, mis hermanas y los amigos que se encuentran aquí lleguen a experimentar en todo momento ese oportuno socorro, esa respuesta a esas peticiones que te hacen en silencio o en secreto. Te lo imploro en el poderoso nombre de Cristo Jesús, dándote gloria y honra ahora y siempre. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados.